Hermanos, el maestro, el rabbi, el rabino, como se dice en español, se oye interesante el nombre rabino, como rábano o algo así, pero no tiene nada que ver. Rabino, que significa maestro. Muy bien. Hermanos, hemos estado hablando acerca de los 12 discípulos. Cada uno tiene cosas muy interesantes. Unos tienen mucho que decir, otros no tienen casi nada que decir. Pero una de las cosas muy interesantes que aprendimos fue que la mayoría de los discípulos llegaron al grado o a la edad 12, y como no fueron tan buenos aprendiendo de las escrituras, del Torah, lo tuvieron que decir: ¿sabes qué? No, mejor vete con tu papá a ser pescador, a hacer esto, a hacer lo otro, porque tú como rabí, como maestro, no la vas a hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Pues la mayoría de los 12 regresaron y Dios los escogió a ellos. Mas sin embargo, hoy voy a hablar acerca del maestro. Y cuando hablamos acerca del maestro, realmente el maestro cruzó todos los límites que tenía. Voy a leer algo que escribí. Tenemos a Jesús el rabí, el que pasó por la primaria y la terminó antes de tiempo, que pasó por la secundaria y sobrepasó al maestro, que fue a la preparatoria a enseñar y no a aprender, llegó a la universidad y sus alumnos eran los maestros. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que tenemos a Jesucristo que completamente sobrepasó todo límite. Es más, la Biblia nos dice algo tan alusivo a esto. En Lucas 2, 46, 47 y 52 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Hermano, completamente la figura que le acabo de dar yo quedó ¿qué? Chiquita. Jesucristo era un jovencito, un joven muy chico, no era un niño básicamente. Y aconteció que lo hallaron en el templo sentado en medio de ¿quiénes? De los doctores. No de las personas que te sanan, sino de los doctores de la ley, de aquellas personas que se sabían la ley de Moisés para arriba y para abajo, y argumentaban y hablaban y enseñaban. Jesucristo no tan solo él sobrepasó mis expectativas, sino él se sentó y todavía les preguntaba a ellos, y ellos se quedaban admirados, y todos los que lo oían se maravillaban. Esa palabra era tremenda, se maravillaban de su inteligencia. No era una inteligencia terrenal tan solo, era una inteligencia que venía de lo alto. Realmente era Dios, y de sus respuestas. Y de ahí en el 52, uno de los pasajes muy populares: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios primeramente y para los hombres. Jesucristo a los 12 años se quedó como rabí y terminó la escuela y empezó a enseñar completamente. Jesucristo era completamente diferente a los 12, pues él mismo era Dios. Él terminó el Torah, el muy conocido Torah los 5 libros de la ley, y de ahí continuó con los profetas, y él terminó con los reyes y todo lo demás, y de ahí empezó a rehacer la historia completamente. El maestro era alguien completamente, como dicen en inglés, awesome, ¿no? Era alguien único. Jesucristo llegó a los 12 y se quedó como rabí. ¿Cómo lo sé? Porque todos los llaman por su título. El título con los judíos era muy importante, y el título que hemos escuchado muchas veces era de rabí. De las 12 personas imperfectas, él perfeccionó su carácter de ellos en él. Los 12 discípulos se reflejaban en él, y él decía: quiero ser como ¿quién? Como el maestro. Era exactamente lo que los 12 discípulos querían ser una copia de su maestro. Y eso es lo que Jesucristo nos dice que seamos nosotros también. Después Pablo dice: ustedes refléjense en mí como yo, ¿a quién? De Jesucristo. Entonces ellos querían ser una copia, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser una copia de Jesucristo. Hoy la enseñanza acerca del maestro, hermano, voy a hablar un poco acerca en Mateo 5,
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús miró la necesidad de enseñar a una multitud. Jesús miró la necesidad de enseñar a unos cuantos. Cuando nosotros venimos, en el número 1 dice, viendo la multitud, muchos, subió al monte y sentándose vinieron a él, sus discípulos, algunos. Jesucristo vio la necesidad de predicar a muchos, mas sin embargo también estaba enseñando. Jesús mira la necesidad de la multitud nos representa a todos los que quieren oír la palabra de Dios. Realmente nosotros somos la multitud. Realmente nosotros somos la multitud. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos todo lo que estamos escuchando. Número 2, los discípulos representan a aquellos que aceptan la verdad y están dispuestos a abrazarla para sí. Uno puede predicar en masas, hermanos. La última vez escuché a Luis Palau, estaba predicando en masas. Todo, no sé, lo que estuvieron aquí para el festival, era todo el Capitolio y se hormigueaba toda la gente, mas sin embargo de toda gente que hormigueaba, muchos regresaron a su casa y siguieron viviendo la vida normal, mas sin embargo hubo unos cuantos que se sentaron a los pies de, vamos a ponerlo así, de Luis Palau para escuchar el mensaje que él quería decir de Dios, e hicieron cambios tremendos en su vida, y esos vinieron a ser los discípulos. Realmente Jesucristo no discriminaba, el mensaje de Dios es para todos. La enseñanza que nosotros agarramos es de algunos agarran esa enseñanza.